Le damos la bienvenida a las y los representantes de las bibliotecas populares que ya desde tempranito están en esta 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, comprando libros a través del programa Libro por Ciento. Estamos aquí para presentar la colección de historietas 40 años de democracia, colección con la que la CONAVIP celebra los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del señor Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, María del Carmen Bianchi, y a las y los autores de las tiras gráficas que hoy se hicieron presentes: Miguel Rep, Jorge Repiso, Félix Brusone, Max Aguirre, Paula Bombara, Lauri Fernández, Gabriela Saidón, Mora Sarquís y Luciano Saracino. La colección está dirigida principalmente a las infancias y las adolescencias y está conformada por los siguientes 5 títulos: Postales, 40 años de democracia, de Rep y Jorge Repiso; En una baldosa, de Félix Brusone y Max Aguirre; La Esperanza, de Paula Bombara y Lauri Fernández; Un fin de con la tía Aye, de Gabriela Saidón y Nacha Bollenbeider; y De quién es la luna, de Luciano Saracino y Mora Sarquís. En las diferentes pantallas espejadas que están acá atrás de este stand se pueden apreciar cada una de las historietas animadas que componen esta colección. También pueden acceder a ellas en formato digital a través de los códigos QR que están allí impresos. Asimismo, la colección será distribuida en formato papel y de forma gratuita a través de las bibliotecas populares de todo el país. La CONAVIP agradece especialmente a la imprenta del Congreso de la Nación, quienes imprimieron cada uno de los 103.000 ejemplares que hoy comienzan a circular federalmente. También agradece al embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, por el asesoramiento en temas de soberanía para la realización de una de las historietas. Ahora le pedimos unas palabras a la señora presidenta de CONAVIP, María del Carmen Bianchi. Bueno, es una alegría celebrar la democracia en cualquier circunstancia que sea. Y mucha más alegría es en el marco de este encuentro de bibliotecas populares y Libro por Ciento, programa de descuento del 50% para la compra de libros. En el día de ayer dimos inicio a este encuentro con más de 2.500 asistentes que, a pesar de todo y de todo lo que las restricciones que de algún modo estamos sufriendo, seguimos celebrando la democracia. Porque ayer lo decíamos por los pasillos, en el encuentro y en todas partes, la democracia es buena para las bibliotecas. No importa que en algún momento estemos pensando cómo hacemos para defenderla, porque cuando no hubo democracia desaparecieron bibliotecas, bibliotecarios, dirigentes, libros, se quemaron libros, se persiguió, se censuró. Y también, y no siempre está presente en el ánimo y en el conocimiento de todos, las bibliotecas son muy buenas para la democracia. En las bibliotecas está la posibilidad de recuperar el valor de la palabra, la posibilidad de la reflexión, del acceso a lo que de otro modo no hay acceso. Por eso, y para ayudarlas en esa tarea, nosotros convocamos a este conjunto luminoso de jóvenes ilustradores e ilustradoras y escritores para que nos ayudaran con su creatividad y con su potencialidad a traducir a modo de que sea accesible para niños y adolescentes, niñas y adolescentes básicamente, las temáticas más importantes, no solo de la memoria de la democracia en cuanto a restauración cívica de derechos y la vigencia de la Constitución, sino también como memoria de los tiempos en los que las dictaduras, la última la más feroz, pero pensemos que la Argentina vivió alternadamente desde 1955 dictadura tras dictadura. Gente vieja como yo logró votar cuando ya, no sé,
cuando ya había pasado demasiado tiempo. Los jóvenes y las niñas y niños hoy, cuando se habla de dictadura, no saben muy bien de qué se habla. Y está bueno, yo creo que esa es una buena señal de que hemos gozado de enormes libertades. Pero frente a la realidad internacional y también nacional y regional que nos acecha, con discursos de odio, con violencia en el trato, con desvalorización de la palabra, con ninguneo, cuestionamiento y sobre todo con la mayor violación al pacto de convivencia democrática que nos hicimos nosotros los argentinos cuando dijimos nunca más, después de 1983, decía que es la mayor violación, que es volver a sentir al adversario como un enemigo y al otro, al que no piensa como yo, como un no humano. Nosotros tenemos una tarea importantísima que realizar desde todos los ámbitos de la vida política, institucional y legislativa, pero también desde la cultura, desde las culturas tenemos una responsabilidad que cuando vean la calidad de la obra que estamos presentando, estas jóvenes riquezas de la cultura, algunos no tan jóvenes, repito, nos han ayudado a plasmar. Hay sobre derechos humanos, sobre derechos de las infancias, diversidades y géneros, y sobre la recuperación democrática, y sobre soberanía. Soberanía no entendida solamente como la defensa de los territorios, sino y básicamente, que es la tarea de las jóvenes generaciones, sobre la defensa de la soberanía sobre nuestros recursos materiales y sobre nuestros recursos vitales, que son los que nos van a permitir, en primer lugar, seguir siendo. Vienen por nuestros recursos naturales. Yo creo que si alguno no lo tenía claro, está claro. En el año 2001, después de la enorme crisis que vivimos, que arrasó con todo y se llevaba presidentes y presidentes, en la tapa de los diarios, si revisan, se naturalizaba y se normalizaba que íbamos a pagar la deuda externa con nuestros recursos naturales. Milagrosamente, en el 2003 logramos revertir y logramos sacarnos la deuda de encima. Esta deuda que crece es una deuda sobre la que están mirando cobrar con recursos naturales. La presencia indubitable de representantes de distintos países, pero también de distintos organismos internacionales que han vuelto a poner sobre el tapete esta cuestión, nos desafían a cada uno desde su lugar. Este es nuestro aporte desde las culturas para poder no adoctrinar, como decía una ayer, sino para poder impulsar en nuestras niñeces y en nuestras adolescencias esta idea de pertenencia. La Argentina es un país maravilloso, a la prueba está. Y toda esta cantidad de ejemplares que los asombró cuando lo dijimos, son 20.000 de cada una de las gráficas y 5.000 álbumes, recoge de un lado la tradición por la que distintas generaciones en la Argentina accedieron a la lectura, que es el humor gráfico, la historia gráfica, y además pretende plantear para adelante que otro país es posible, que la Argentina no depende de nada más que de nosotros mismos. Gracias. Ahora escuchamos al señor Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Felicitaciones, María del Carmen, a vos, al equipo de la CONAVIP, nuestro agradecimiento a ilustradores, ilustradoras, escritores, escritoras, artistas. Recién estoy llegado de una reunión que mantuvimos en la ciudad de La Habana, ministros y secretarios de 77 países, más China, reflexionando sobre el tiempo que nos toca vivir, esta compleja humanidad, este complejo periodo que estábamos viviendo. Un mundo acechado por la violencia, por la destrucción del planeta, por las desigualdades, y ahí aparecen con brillo palabras que a veces se gastan, pero que siempre tenemos que reivindicar, como es la paz, la justicia social y la democracia. María del Carmen reflexionaba sobre ese pasado atroz que vivimos aquí,
esa sucesión primero de gobiernos democráticos débiles y dictaduras fuertes del 55 al 76, y después ese periodo donde Julio Cortázar decía que parecía que la Argentina había llegado lo demoníaco, lo diabólico, pero que en realidad era humano, profundamente humano, decía. Y con muchas luchas, por supuesto, ahí en la vanguardia, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, a quien tanto les debemos, logramos salir de ese tiempo de oscuridad, donde la persecución, la muerte, la desaparición, el robo de niños, atrocidades que muchas veces ni los nazis habían cometido, y también la quema de libros. Soy un enamorado de Juan L. Ortiz, hasta los libros de Juan L. fueron quemados por esas bestias. Por eso nuestra valoración a este tiempo de democracia, que en realidad es un tiempo de construcción. Cuando miramos para atrás, en estos 40 años, 39 y medio, aclaraba Rep recién, tenemos momentos luminosos y momentos también de oscuridad. Pero siempre supimos reponernos, tomarnos de la mano y salir adelante. Para mí, este trabajo, este libro, es una invitación a tomarnos de la mano, de salir adelante y de defender siempre la democracia para la construcción de un país más justo. Quiero agradecer y felicitar a todos los que trabajan y desarrollan actividades, sus vidas en nuestras bibliotecas. La verdad que la tarea cotidiana que llevan adelante es fundamental. Ese impulso de la lectura, las distintas maneras de la lectura. Y también agradecer particularmente la lucha que llevaron adelante durante todo el año pasado para lograr que vuelvan a tener vigencias las asignaciones específicas, que significa el financiamiento para el cine, para la música, para el teatro y por supuesto para las bibliotecas, que el gobierno de Mauricio Macri se lo había quitado y que gracias a la ley sancionada hace pocos meses volvemos a tenerla. Sigamos defendiendo la democracia, sigamos defendiendo la literatura, sigamos defendiendo nuestras bibliotecas y gracias a todos los y las artistas que con su obra, con su arte, nos ayudan e impulsan estas luchas. Gracias a todos y a todas. Ahora le pasamos la palabra a las y los autores de las historietas, comenzando por quien fue el encargado de seleccionar las duplas artísticas, el escritor Luciano Saracino. Vamos a ir a Helguera 2828, en el barrio de Villa del Parque, séptimo C. Año 77, 6 de diciembre. En la cocina, Diana, embarazadísima, un embarazo que le faltaba un mes y días, ni siquiera terminaba, estaba sentada porque se le hinchaban los pies y Marta estaba lavando los platos. Ahí en la cocina estaba durmiendo un bebé, Matías, de 1 año y pico, y otro un poquito más grande, Pablo, mi hermano, de 3 años. Estaban hablando lo que hablaban siempre cuando terminaban de comer. En el living, Quique y Jorge hablarían de sus cosas, tomando su último vino. 10:04, 10:05 de la noche. En un momento Marta le dice a Diana, te tengo que contar una cosa que no le conté a nadie. ¿Qué? Estoy embarazada. Diana, que se le hinchaban los pies por ese embarazo al que le faltaba un mes y pico, se levantó y la abrazó con todo el cuerpo. Felicitaciones, esto es hermoso. ¿Quién más sabe? Nadie. No le conté todavía a Jorge porque estoy esperando los 3 meses, que pasen y etcétera. Con lo cual el abrazo fue doble. Terminaron de llorarse, terminaron de despegarse de ese abrazo y se despidieron. Helguera, 2828, séptimo C, ya serían las 10:40 de la noche. Lo último que le dijo Marta a Diana fue, señalando esa panzota a la que le faltaba un mes y días de gestación, le dijo, se va a llamar Luciano. Porque en algún momento va a tener que aparecer la luz en esta noche que venimos viviendo. ¿Te llevo?, les dice Quique. No, vamos en bondi.
Se fueron en bondi Marta y Jorge, Jorge sin saber de ese embarazo reciente de Marta, y antes de llegar a la casa no se percibieron de un detalle pequeñísimo que era que uno de los autos estacionados enfrente de su casa tenía alguien que los estaba mirando. Se llamó esa noche del 6 y del 7 de diciembre el operativo Escoba. No quedó ningún militante del PCLM, Partido Comunista Marxista-Leninista. 168 desaparecidos. Marta pudo bajar en un canasto a Matías, de 1 año y días, al patio de los vecinos de abajo. A ellos se los llevaron, a ellos 3, a Marta, a Jorge y a ese secreto que habitaba en ese vientre. Al día siguiente los chacales volvieron y se llevaron a Matías, que estaba en el piso de abajo, cuidado por esos vecinos que no entendían bien lo que pasaban, pero entendían lo que estaba sucediendo. Mis viejos siguieron como pudieron. El último mes y pico de ese embarazo, mi vieja lo pasó en la cama, porque al bebé que estaba por nacer, que tenía unas ganas tremendas de nacer, porque aparentemente tenía que salir una luz en algún momento de esa noche, se le dio por romper en placenta, pero a la vez ese pibe cuando creció se dio cuenta que esa madre estaba deprimida y que no podía levantarse de esa cama. Los primeros recuerdos de ese pibe que no nació en la luz del día fue recorrer un montón de oficinas con fotos de bebés y textos que él no leía, pero que su mamá sí. Te estamos buscando. Te estamos buscando. Se gastó esos primeros años de infancia, ese nene que creció en una noche de 5 años, buscando ese primo, buscando esos tíos, buscando eso que se decía en voz alta adentro de casa, pero que no se podía decir afuera de casa. Yo nací con Videla. Yo crecí sin poder. A los 5 años salió un sol. A los 5 años mi viejo me puso a hombros y vi pasar un auto con un presidente elegido por la gente. Después salimos campeones del mundo, después crecimos y tengo ese recuerdo de una primavera gigante que nos iluminó a todos. Atravesamos una historia completa. Ese pibe creció, se llamó Luciano, sí, ya lo saben. Ese pibe eligió escuchar la música que quiso, escuchó punk, escuchó heavy metal, tuvo unos quilombos tremendos con esos padres que no entendían qué era lo que escuchaba, pero lo dejaban escuchar lo que quería. Ese pibe decidió ser escritor y contó las historias que quiso porque pudo contarlas. ¿Saben por qué? Porque había un sol allá afuera. Escribió libros para grandes, escribió libros de terror, escribió y encontró en la literatura para chicos una patria. Se quedó escribiendo para chicos las historias que quiso y ahí contó. Contó su historia, contó la historia de Marta 1000 veces, una y otra vez. En la casa de ese pibe, a los 6 de diciembre, siempre se cocinó fideos. Siempre se cocinó fideos. Los platos siempre los lavaron los demás, ese 6 de diciembre. Y los 24 de marzo, esos 2 ya viejitos, Quique y Diana, recorren una calle con unas fotos y siguen buscando. Y siguen buscando. Y siguen buscando. Cuando me llamaron para escribir una historia entre estas hermosísimas historias de democracia y además sugerir algunos nombres de autores para que formen este equipo, por supuesto que lo primero fue, les dije al principio, no dormí, tengo ese problema. Y lo segundo fue, che, esto es espectacular. Vamos a hacer unos librazos. Y empecé a pensar en quiénes, con quiénes quería contar, quiénes iban a contar, mejor dicho. Y armamos este equipo que ustedes están viendo acá para hacer estos libros que ustedes van a leer ahora. No hemos venido a llorar lo que perdimos, hemos venido a festejar lo que ganamos. Mis viejos tienen 75 años y llevan más de la mitad de su vida en democracia. Mis viejos tienen 75 años y no dejaron de buscar un solo día de su vida. Sin embargo, buscan con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? Porque el hijo que tuvieron y que se llamó Luciano, hace 40 años, que vive en una democracia imperfecta como todas las democracias, pero perfecta en todo lo que la democracia puede otorgar. Y tienen una nieta que está ahí, que hace 11 años que vive en esta primavera, que todavía sigue con unas flores maravillosas de todos los colores. ¿Por qué? Porque la democracia tiene todos los colores. Historietas no es cualquier tipo de relato. Historietas y democracia tiene un montón de significados. Historietas y dictadura tiene un montón de significados, largando desde Oestergel, podemos hablarles un montón de cosas. Pero para mí, la historieta entró en mi casa con una revista que se llamaba Fierro, que abajo, como subtítulo, decía historietas para sobrevivientes.
Esas historietas las leíamos los que habíamos sobrevivido y la escribían y la dibujaban los que habían sobrevivido. Vamos a invitar para que empiecen a contar un poco qué fue lo que hicieron uno de esos autores de esas historietas para sobrevivientes, Rep, el magnífico Rep, y Jorge Repiso, que son los primeros que se sumaron a este barco maravilloso y que van a contarnos sobre sus postales. ¿Vamos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Recién, durante una entrevista, decidí contar el proceso del libro, pero no el proceso de escritura, ni de dibujo, ni qué ponemos, ni qué sacamos, si vamos por acá, si apuntamos por este lado. En realidad, la democracia en mí, en particular. A ver, yo nací en 1964, me escondía por la noche porque nadie podía impedirme salir a la noche, me escondía de los patrulleros, estuve a punto, si hubiese seguido la guerra, menos mal que no siguió, estuve a punto de ir. Y después, bueno, después vino ese 30 de octubre y el posterior 10 de diciembre. Yo voy a contar lo que pasó ese 10 de diciembre. Me reuní con mi hermano, éramos obviamente mucho más jóvenes, en la Plaza del Congreso. Y de ahí nos fuimos caminando por la Avenida de Mayo, donde había muchos, como decía Luciano recién, había muchos padres con los hijos y las hijas a babucha. Miguel me dice, avancemos, metámosle. Y avanzamos, atravesamos la Plaza de Mayo, vimos venir la carroza, el auto al descubierto, con el presidente nuevo y su esposa, y avanzamos, seguimos. Llegamos a la explanada de la plaza de la Casa Rosada y empezamos a atropellar. Hasta ahora no sé por qué lo hicimos, pero empezamos a ir hacia arriba, con la corriente. Había retenes, había granaderos. Recuerdo un granadero trastabillando por el paso nuestro. ¿Por qué estábamos entrando a la Casa de Gobierno? Hasta ahora no sé qué fue lo que nos impulsó. Pero dijimos, entremos, metámosle, ya estamos acá. Y entramos. Recuerdo delante nuestro caminar al presidente y ver la capelina de la primera dama. Y una vez adentro, ¿qué va a pasar ahora? Vamos presos. Nos va a pasar cualquier cosa, sonamos. ¿Por qué? Por la memoria, porque sabíamos que algo nos podía pasar. Suponíamos que algo malo nos podía pasar, pero no. Nos llevaron por pasillos, despachos, vengan por acá, vayan por allá, y de repente nos encontramos saliendo por la calle Balcarce, por ese portón, y delante de nosotros un muro de gente festejando. Éramos nosotros nomás los que salíamos. ¿Se dan cuenta el cambio? Estar dentro de la Casa de Gobierno, suponiendo que nos iba a pasar, me voy a hacer cargo de lo que yo sentía. Suponiendo que iba a pasar algo malo, porque siempre pasaban cosas malas, porque siempre podían pasar cosas malas. Y sin embargo, nos abrieron la puerta, que está debajo del balcón, y estaba todo bien. Brillaba el sol, chicos a babucha, y ahí empezó a cambiar todo. Después vino todo lo demás. Es imperfecto. Pero más allá de la alianza personal, familiar, profesional, creo que hay algo que une a la gente y mucho. Y esta vez hablo por mí y por él. Y es la palabra democracia. Y eso quizá haya hecho que, más allá de las dudas, más allá de los planteos estéticos o estilísticos, como quieran llamarlo, el trabajo fuera más fácil. Que saliera este libro fuera un proceso más simple, más aceitado, si vale el término. Bueno, eso es lo que quería decir sobre este trabajo, esta idea fantástica que tuvieron en la CONAVIP. Les agradezco mucho por haber confiado y espero que hable el coautor. En realidad, el protagonista.
Es raro y casual, raro que Luciano haya nombrado la revista Fierro, porque Postales, que es esta sección, yo la hacía en Fierro, ¿no? Tipo 86, 87. Y es una manera, una estrategia que tengo para contar muchas historias en un solo cuadrito y como que los 40 años, 39 años y medio de democracia hasta hoy, no se pueden contar, para mí, no se pueden contar, salvo fragmentadamente. Y sobre todo cuando la CONAVIT te tiene un montón de líneas así de temas que hay que tocar, ¿no? De leyes que uno medio se olvidó, ¿viste? Porque ahí pasaron tantas cosas en 39 años y medio que lo que haces es puntear y ahí surgió lo de Postales. No una sola historia, sino tic, 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 como fragmentos para contar una supuesta totalidad, ¿no? Bueno, hijos de la posmodernidad como somos, elegimos Postales y la anécdota de Jorge creo que es mucho más rica y guárdensela porque para nosotros era así, era eso. La democracia era eso, ¿no? Entrar ahí por la puerta trasera detrás de María Lorenza Barrenechea y Víctor Martínez y el otro, ¿cómo se llama? Alfonsín. Entramos así y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque era la avalancha que nos llevaba, no es que quisimos entrar, no sé qué hicimos. Yo no sé si quería entrar, yo no había votado a Alfonsín, pero nos llevaron, ¿viste? Sí, nos llevaban y de golpe encontramos palmeras, granaderos y dijimos, bueno, ahora sí vamos en cana, pero no, la democracia no nos metió en cana, la democracia había nacido un par de horas antes y hasta ahora no nos metieron en cana de nuevo. Chao, gracias. Bajo un poquito porque son muy altos, en todo sentido, no es ninguna... Bueno, muy sorprendido en el primer momento cuando me convoca Luciano para hacer esto. Yo vengo de la literatura más para adultos, tengo algunos libros, álbum que escribí, pero hace ya tanto tiempo que era otra vida en la que hacía esas cosas. Y dije, bueno, no sé, estaré a la altura, ¿no? Bueno, también acá el ministro es bastante alto. Y digo... Bueno, democracia, 40 años. La verdad que estaba bastante conmocionado por este aniversario, digamos. También es bastante valiosa para mí la democracia en muchísimos sentidos y personales sin duda. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el texto que hicimos con Max... no sé, salió muy rápido, ¿no? Fue como una tarde que me senté, obviamente, lo había estado pensando durante un tiempo y demás, pero me senté una tarde, salió, dije, ¿será esto? ¿Viste? Bueno, lo pasé a ver qué pasaba y era eso. Y bueno, y quedó. Después Luciano me dijo, che, el final está un poco para abajo, subilo, ¿viste? Subile el volumen un poquito, así que hay una imagen más bella al final, antes no era tan así. Después, si quieren, les paso la versión original. Después, cuando Max me pasa los dibujos, les cuento la experiencia que fue muy, muy linda para mí hacer esto. Con Max, claro, yo no lo conocía, entonces empezó a mandar dibujos, qué sé yo, y yo no entendía nada, pero confiaba plenamente. Y hasta el final, hasta ahora, hasta que me dieron hoy el libro impreso, digamos, seguía sin entender nada. Recién ahora que lo abro, lo empiezo a mirar y digo, ah, claro, era así. Veo que sí, que está muy bien, que la verdad que trabajan bien esta gente. Así que, bueno, no sé, muy, muy sorprendido y a la vez, evidentemente algo sucedió ahí porque fue eso, fue como muy fluido, tanto el texto que logré escribir como después el trabajo que logramos hacer con Max. Y bueno, hacía tiempo que no sucedía de ese modo con la escritura. Creo que algo de la convocatoria, algo del espíritu de época, de estar como en esta conmemoración tan importante, de que me haya tocado a mí, que insisto, es muy valioso para mí poder estar celebrando esto, aunque no lleguemos a los 40, bueno, está bien, 39 y medio, aunque sea así, me parece que algo de eso se terminó de armar como una especie de visión, ¿no? Esta idea de volver, no ya sobre el trabajo concreto, que obviamente hay que hacer, un trabajo concreto con la palabra, con el dibujo, ¿no? Pero algo más de la cuestión de la cosa, no sé, visionaria, de estar como en órbita de algo que, bueno, muy pocas veces sucede, lo que llevó a que pueda salir esto. Así que estoy muy agradecido. Bueno,
Bueno, yo soy Max, el que le hice los dibujos a él. Yo hago historieta desde siempre, desde que aprendí a leer y escribir. Hago historieta, así que yo más o menos sabía cómo podía llegar a resolver el asunto de los textos y los dibujos. O por lo menos muy seriamente, no sé, pero lo digo con mucha seriedad y la gente dice, no sabe este tipo. Para mí la democracia, o sea, yo soy un tipo que fui concebido el día que asumió Levingston, porque yo nací el día que renunció Levingston, 9 meses de gobierno. O sea, yo sé exactamente el día en que mis padres, gracias a la historia argentina, ¿verdad? Y no era democrático ese señor. Después disfruté de Lanús, mamita querida, una cosa de locos, la primavera lanusista. La democracia y la historieta. No sé si ustedes saben, yo y todos los que más o menos tienen mi edad, los de la misma quinta, en la secundaria, en la primaria, no te dejaban dibujar próceres. Yo dibujaba todo el tiempo y venían unos cuadernitos, vos te debes acordar, esos que venían que tenían los dibujitos marroncitos. No, los que venían adelante y atrás, creo que eran los Rivadavia o los Laprida, que traían uno que eran los caballos de los blancos de Villegas, y había uno que estaba Sarmiento, y había uno que estaba Belgrano. A mí me gustaba mucho Belgrano porque era menos milico. ¿Viste? El chabón estaba ahí con unas calzas, medio más copado. Y en una hora libre me pongo a dibujar. Esto para que entiendan los que no estuvieron allá, en ese lugar, hasta en lo más mínimo, la dictadura era así. Yo me pongo a dibujarlo porque me gustaba, me pongo a copiarlo, y viene la maestra y me dice, usted no sabe que no se pueden dibujar los próceres. Y yo le muestro el dibujo del cual estaba copiando y le digo, pero este está dibujado. Me mandó a la dirección. Eso era no tener democracia, el sinsentido hasta en lo más mínimo. También no tener democracia es que yo me volví un adolescente y un joven en democracia y sin embargo me tatuaron en la frente que yo no podía salir de mi casa sin documentos. Entonces, hoy, 39 años y medio después, con 52 pirulos, si salgo de mi casa y me doy cuenta que estoy sin documentos, me vuelvo como un triste perro de Pavlov. Es muy importante la democracia y obviamente en estos tiempos que son nublados como este día, hay un tipo por ahí, no argentino, que dice, en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas. Los profetas del odio, ¿no? Decía Jaureche. Es muy importante la democracia y es muy importante las historietas, porque las historietas son cultura popular. Yo vengo de un barrio popular y eran ventanitas. Las historietas de rep eran ventanitas a poder llegar de ahí a un libro, de ahí al cine, que no era tan fácil porque estaba en todas las plataformas, sino que estaba en el Cine Cele o en el California, en donde uno iba a ver continuado cuando podía y se colaba. Entonces, eso es la democracia. La democracia es la cultura popular y la cultura popular, la historieta, y todos nosotros tenemos que tratar de saber que cuando las cosas no nos están saliendo bien, al igual que hacemos nosotros con nuestras vidas, no es que reseteamos y pasamos a otra vida, tenemos que tratar de mejorar la que tenemos. Eso es la democracia, estoy muy contento de haber participado de este libro. Y hacer historietas con otro también es democracia, porque es debatir ideas y que salgan ideas mejores y que al final incluso uno no sepa de quién era la idea esa que terminó quedando en el libro. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas. Bueno, nosotras vamos a hablar juntas, porque hicimos juntas la historieta desde el primer momento. Fue un proceso de trabajo que nos llevó a nuestras infancias, a compartir mucho de lo que había vivido cada una, aunque tal vez no se vea tan reflejado, porque fuimos por otro lado, pero sí en todos estos meses nos conocimos bastante y creo que eso sí quedó reflejado en la historieta. Yo, cuando me convocaron, Luciano, Julia, Sol, entré en un Zoom y estaba Lauri. Y Lauri tiene mucha experiencia en esto de escribir guiones y yo tenía 0, ahora tengo 1. Entonces entré con una idea. Yo dije, bueno, yo les cuento la idea y después
vemos si eso es realizable, si eso puede ser un guión. Y la miré todo el tiempo a Lauri, no sé si ella se dio cuenta, pero yo estaba todo el tiempo mirándola y contándole eso que se me había ocurrido de unir esos momentos tan frágiles de los primeros años de democracia, donde en mi casa había tanto miedo de que la democracia se terminara, con cómo resignificar los territorios, ¿no? Cómo resignificar un territorio militar y transformarlo en un territorio cultural. Así que fui con esa idea y Lauri creo que escuchó. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Seguí vos, después yo sigo. Bueno, sí, también trabajar con Paula es espectacular porque es muy lindo trabajar con alguien que, digamos, en el cual hay un feedback, ¿no? No es pensar el guión por un lado y el dibujo por el otro, sino ida y vuelta, que nos pasamos los bocetos, que un primer boceto de guión, un segundo boceto de guión, ese trabajo, pero que también tenía mucho que ver con esto de la memoria. Y particularmente para mí fue raro porque yo no tengo recuerdos de la dictadura. Mis primeros recuerdos son de la época de Alfonsín y particularmente, bueno, como estábamos hablando del levantamiento Cara Pintada, decir, bueno, ¿qué recuerdo yo de esa época? Y eran fragmentos muy parciales, ¿no? Entonces volver a los documentos, volver a ver esos videos. Eso fue increíble. Fue increíble para mí. Parecía el campo. ¿Te sí. acordás que decíamos? Era no, pero aparte otro de decir, mundo. eso sucedió. Eso sucedió. Eso sucedió, que muchas veces en esta reconstrucción que uno hace de la historia, ¿no? En la historia personal, pero en la historia colectiva, hay sutilezas y subjetividades que se van cortando, ¿no? Que se van recortando. Y volver a ver esos videos, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Es totalmente conmocionante, ¿no? Porque la historia argentina, como tan atravesada, esta democracia de estos 40 años por tantos eventos violentos, ¿no? Te retrotrae a 2001, te retrotrae a otras represiones, ¿no? En democracia y pensar en esto, en cómo la tenemos que cuidar todo el tiempo. Cuán frágil que es la democracia en un punto y que depende de nosotros. Esa conciencia cuando empezás a ver esta historia fragmentaria y todo lo que, bueno, uno va recorriendo desde la propia experiencia. Pero bueno, ha sido un re placer y la verdad que es un libro hermoso. La importancia que tienen los libros. Con ese, bueno, son narrativas, pero esto circula por tantos lugares. La tirada que tiene estos ejemplares, a cuántas personas les va a llegar, qué es lo que van a interpretar, establecer el vínculo con los lectores. Es tan importante el libro y las narrativas gráficas. A mí me encanta que hayan ido creciendo dentro de los consumos más educativos, más amplios, que no sean solamente una lectura de nicho, ¿no? Claro, y plantear preguntas desde lo visual, plantear preguntas desde la palabra escrita, hacer saber que eso que hoy se disfruta antes no estuvo, entonces plantear la pregunta de cómo fue que se construyó, cómo fue que se llegó hasta acá, también implica plantear la pregunta de cómo vamos a seguir, porque si lo pensamos, la democracia del futuro está en las manos de las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir este valor y desnaturalizar a quienes la tuvieron siempre, desnaturalizar la democracia para volver a revitalizarla y valorarla, ¿no? Entonces, desde la pregunta literaria, desde la pregunta desde el lenguaje visual, desde los colores, desde un objeto tan lindo como es tener una historieta y poder tocarla, poder manosearla, poder incluso dibujar arriba si uno quiere, tener esa libertad, darse esa libertad, me parece fundamental para construir una mejor democracia en el futuro. Que en realidad no está en Francia, de modo que voy a hablar en representación también. Siento que me dejaron la vara alta, hablando de alturas, y pensaba que hay una foto de mi mamá y mi papá casándose en el registro civil, mi mamá con su trajecito blanco corto, años 60, confieso, y una gran panza,
adentro de esa panza estaba yo, o sea que sería de alguna manera mi primera foto, en Uruguay. Eso ocurrió en Uruguay porque mi mamá ya tenía un matrimonio previo y no existía la ley de divorcio en la Argentina. La ley de divorcio en la Argentina fue, diría, la primera ley vinculada y antecedente de lo que serían el resto de las leyes que tienen que ver con la diversidad, con la igualdad de género y demás. Y sobre esa temática trabajamos Nacha y yo, para lo cual me leí todas las leyes, ¿no?, de matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, bueno, el resto de las leyes de identidad de género, para trabajar en esta historieta donde finalmente hay una elipsis de las leyes, porque lo que cuenta es la historia de una tía y una sobrina que viven juntas un fin de semana, van a una marcha del orgullo, les amigues de la tía participan de esa marcha, la tía fotógrafa y fotografía esa marcha, y mucho de esta historia se basó, las dos tenemos sobrinas de la edad de la protagonista, que es Vera, que tiene 12, 13 años, y algo pasó también, que es que hubo una reunión presencial con Nacha, luego de la convocatoria de Luciano, de Sol, de Julia. Muchísimo agradecimiento por eso, porque me pasa lo mismo que a Félix, lo mismo que a Paula. Yo vengo del palo de la literatura, y de la literatura, en mi caso también adulta, y de la no ficción. Entonces, para mí la historieta era algo que yo consumía, y consumí desde muy chica, pero nunca había hecho. Había hecho algún intento donde el editor en ese momento me dijo que, bueno, que le faltaba... A mí me faltaba haber experimentado, porque era una historieta que quería ser policial, tipo el Tony, y que a mí me faltaba que me hubieran dado una piña en la realidad, y entonces yo sentía, claro, soy demasiado mujer para que eso funcione, y entonces ahora me saqué las ganas, porque en ese encuentro con Nacha hablamos un poco de esta cosa de ser mujer en la historieta, porque Nacha misma, que es una gran ilustradora y sí tiene muchísima experiencia, me contaba eso, que ella encontró su lugar en el mundo en un grupo donde ella pudo dibujar historieta y donde la aceptaron porque, bueno, sí, sos mujer, pero bueno, sos buena, entonces te aceptan, o técnicamente funcionás. Y hay algo de la historia de Nacha que está reflejado en esta historieta, está contado en esta historieta, y hay otras cosas que, bueno, son delirios de la imaginación, y no sé si les pasó al resto de los equipos, pero lo que más pasó en el caso nuestro es, bueno, este texto hay que cortarlo, y entonces lo lindo fue, no hay problema, o sea, lo corto yo, lo cortás vos, como quieras, no, cortalo vos, bueno, lo corto yo, y hubo todo, sí, todo el tiempo, todo fluyó en armonía y con consenso, que me parece que es algo que también, bueno, también lo dijo Max un poco, eso también es hacer historieta, ¿no? De a dos. Así que bueno, eso. Muchas gracias por esta convocatoria. Vuelvo, porque yo también soy parte de los autores que participan de este libro. Antes que nada, a ver, había un montón de temas que tocar. Democracia, 40 años... hay que escribir, hay que dibujar sobre esto. A mí me tocó ser un poquito de el seleccionador, se me ocurre que esto lo podría dibujar tal, esto lo podría escribir tal otro, armar un poco los equipos. Sin embargo, las que trabajaron duro, las que pusieron de verdad el cuerpo, el lomo, las que... Por acá, viste, cuando Luciano, yo estoy acá para la foto, sonrío, me hago el canchero... Pero Sol Rosales, Julia Magistrati, ellas fueron. Levanten la mano para que las vean a ustedes la cara ahora. De verdad. Que vengan, inclusive que vengan. Sí. Vengan. Porque exactamente, acá, aplauso ahora sí, gigante. No saben lo mal que me sentía hasta ahora cuando decían Luciano, no, porque las que trabajaron fueron ellas. Y además el trabajo significaba tirar una idea y que ellas eran las que digan, uy, ¿ahora cómo hacemos? Bueno, lo hacían y salió todo esto al nivel este. Así que bueno, llegó la hora de seleccionar, distribuir los libros, los temas. Me tocó soberanía. Para chicos. Hay que contar la soberanía a chicos muy chiquitos. ¿Cómo se hace?
Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que hice? Me conseguí a la mejor ilustradora que podría tener, a la mejor socia que podría tener para este equipo, que es Mora Sarkis, que contamos una historia justamente que habla de río, habla del río Uruguay, habla de un abuelo, habla de una nieta, habla de mi abuelo que era pescador, y un diálogo entre una niña y un abuelo. ¿De quién son las estrellas? ¿No? La soberanía. ¿De quién es el río? ¿De quién son los granos de arena que están acá abajo nuestros? ¿De quién es la patria? ¿De quién es la democracia? Y ahí empezamos a jugar con Mora una historia que espero que les encante, porque la verdad que a mí me encantó. Yo ya hablé un montón, Mora, te toca a vos. Bueno, muchas gracias, Lucho, la verdad. Dejan la vara alta a todos. Para mí es un orgullo estar acá, es una emoción enorme. Además, con la historia que contaste al principio, ya me quedé con una sensación en el pecho durísima, así que voy a tratar de no llorar en este momento. Pero sí, ni bien a mí me convocaron, me convocó Sol, me dijo, bueno, te convocamos de la CONAVIP. Yo dije, sí, dale. Bueno, pará, es por los 40 años de democracia. Sí, re. Con Lucho, sí, contra. Era como todo era hermoso, cada vez más lindo lo que proponía. Después me enteré que estaba Rep, que estaba Max, que estaba un montón de autores que admiro muchísimo. Así que nada, una felicidad enorme. Y bueno, cuando nos dijeron que era soberanía el tema, a mí ya de entrada me dijeron, bueno, soberanía te tocó. Yo dije, bárbaro, a mí me encanta el tema soberanía, es hermoso. Pero claro, yo ahí empecé, y bueno, piensen ideas. Bueno, yo dije Malvinas, el litio, el FMI, el vaca muerte, el gasoducto, las exportaciones, la restricción externa. Claro, era un embole el cuento. O sea, no había forma de transmitir eso en un cuento para niños o para infancias, adolescencias, que sea más o menos entretenido. Yo ya hubiera hecho un panfleto casi todo duro, ¿viste? Y bueno, cuando Lucho me contó la idea del abuelo con la nieta, hablando de quién es la luna, de quién es el río, de quiénes son las estrellas, hasta que llega de quién es Argentina, bueno, ahí dije, claro, es por ahí, es ahí, es ahí. Así que muy contenta de que a Lucho le haya tocado la parte de escribir el cuento y no a mí, porque hubiera sido bastante aburrido. Pero bueno, ahí de quién es Argentina, de quién es la patria, viene también el tema de la democracia, ¿no? Y de quién es Argentina. Bueno, Argentina es de los argentinos y de las argentinas y de quienes quieran elegir vivir en este suelo. Y bueno, y ahí hablamos de democracia también y de la necesidad de revalorizar la democracia, de no darla por sentado, de tener en cuenta que hay que defenderla todo el tiempo. Por ahí, es ahí, es ahí. Así que muy contenta de que a Lucho le haya tocado la parte de escribir el cuento y no a mí, porque hubiera sido bastante aburrido. Pero bueno, ahí de quién es Argentina, de quién es la patria, viene también el tema de la democracia, ¿no? Y de quién es Argentina. Bueno, Argentina es de los argentinos y de las argentinas y de quienes quieran elegir vivir en este suelo. Y bueno, y ahí hablamos de democracia también y de la necesidad de revalorizar la democracia, de no darla por sentado, de tener en cuenta que hay que defenderla todo el tiempo. Por ahí, es ahí, es ahí. Así que muy contenta de que a Lucho le haya tocado la parte de escribir el cuento y no a mí, porque hubiera sido bastante aburrido. Pero bueno, ahí de quién es Argentina, de quién es la patria, viene también el tema de la democracia, ¿no? Y de quién es Argentina. Bueno, Argentina es de los argentinos y de las argentinas y de quienes quieran elegir vivir en este suelo. Y bueno, y ahí hablamos de democracia también y de la necesidad de revalorizar la democracia, de no darla por sentado, de tener en cuenta que hay que defenderla todo el tiempo. Por ahí, es ahí, es ahí. Así que muy contenta de que a Lucho le haya tocado la parte de escribir el cuento y no a mí, porque hubiera sido bastante aburrido. Ahí de quién es Argentina, de quién es la... Bueno, buenas tardes y gracias. Es lo único que se me ocurre decir. Gracias a la CONAVIP por brindar esta oportunidad de tantos libros impresos que salieron a partir de hoy a través de todas las bibliotecas populares a cada uno de los rincones de la Argentina. Es muy emocionante para mí como trabajadora de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares poder acompañar junto con todas las autoras y los autores que siempre están, que siempre le ponen la mejor onda para acompañar sobre todo a las bibliotecas populares en su labor diaria, interrumpida en cada uno de los pueblos donde están. Así que es una gran red solidaria y amorosa
que nos abraza también y que nos enseña también de los valores más profundamente democráticos, que es para los que nosotros como trabajadores también defendemos, valoramos y vamos a seguir acompañando en cada uno de los proyectos a las bibliotecas en la defensa de la democracia. Así que gracias a María del Carmen Bianchi, al Ministro de Cultura de la Nación, a todas y todos los autores y las autoras que participaron con tanto amor en este proyecto, y en nombre de los trabajadores de CONAVIP, agradecer las oportunidades que siempre nos brindan para poder seguir desarrollando proyectos junto con las bibliotecas populares. Así que gracias a todos por estar acá.